Amenaza nuclear de Trump. El presidente estadounidense Donald Trump realizó una nueva y temible amenaza contra Irán. De acuerdo a las palabras de Trump, Estados Unidos no solo perpetrará ataques contra los puentes y las centrales eléctricas iraníes, sino que además, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizarán ataques contra los sitios nucleares iraníes. La amenaza de Trump aparece en el contexto de enorme nerviosismo en la Casa Blanca a raíz del creciente número de soldados estadounidenses fallecidos como consecuencia de los devastadores ataques iraníes contra las bases militares estadounidenses en la región. Trump a todo o nada contra Irán. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 407, mil disculpas, número 407 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Aquí, pues como puedes imaginar, un frío que te pelas, con abrigos, con bufanda. No, quiero decir, pues nada, este larguísimo verano que empezó en mayo, ahora normal, aquí no bajamos de los 35 ni borrachos. Algún día 33, 34 y la mayoría pues 37, 38, 39, incluso 40. Así que, en fin, un poco achicharrados, que se suele decir, pero bueno, es lo que toca. Estimado Fernando, novedades en la geopolítica global. Por aquí la publicación de hace algunas horas de Donald Trump. Y por cierto, a los demoledores y a las demoledoras, perdón si parezco un poco lento, pero yo aquí con fiebre, con un virus gastrointestinal, así que avisados todos de esta situación. Por aquí, por cierto, una vez más, Donald Trump en su red social, Truth Social, diciendo primero esto, en español aquí, desde este momento, de ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Hormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluyendo aquellos ubicados cerca o dentro de la capital Teherán. Gracias por su atención a este asunto, presidente Trump. Primera amenaza de crímenes de guerra, de la posibilidad incluso de crímenes de lesa humanidad. Todavía no comenzaron los ataques contra Teherán, la capital iraní, en esta segunda fase de la guerra, pero ayer fueron reactivadas, aparentemente por precaución, por error o por alguna razón, ayer fueron reactivadas las defensas antiaéreas iraníes sobre la ciudad de Teherán con el fuego, los destellos visibles en los cielos de Teherán. Esa es la primera parte de la amenaza de Trump, pero más tarde, aquí, en una conferencia de prensa junto al presidente aún del Líbano, quien increíblemente acompaña a Trump y a Netanyahu más que a su propio pueblo. Consultado Trump sobre la posibilidad de ataques contra la llamada central nuclear o centro nuclear de Kun y Kolang, también a veces traducido como Monte Kolang en Irán, esta central de investigación y desarrollo nuclear construida en el centro de una montaña de granito, completamente protegida contra ataques y, de acuerdo al Wall Street Journal, ahora sitio del uranio enriquecido de Irán. Consultado sobre ese centro nuclear, respondía lo siguiente. Candy. It's crazy what they do. They treat them so badly. They're just killing people just at random.
Los iraníes están matando a su propia gente libremente como caramelos. Es terrible lo que hacen. Over 52,000 people, and nobody talks about it. 52.000 personas se han matado. La semana pasada supuestamente 34.000, ahora 52.000. Bueno, siempre la cifra cambiante, pero ahora lo interesante. If I didn't do the attack on their nuclear sites, Si no perpetrara los ataques contra los sitios nucleares de Irán, or if I didn't terminate the Obama agreement with Iran, which was an absolute hit. o si no hubiera abandonado los acuerdos nucleares celebrados por Irán con Estados Unidos durante el gobierno de Ucrania, los cuales eran un camino de Irán a la bomba atómica, That was a road to a nuclear weapon. eran un camino a la bomba atómica Our definitivamente, deal will be a wall. It already is. They can't have a nuclear. y el acuerdo actual será, o en realidad ya es, una pared hacia la bomba atómica. No pueden tenerla. Weapon right now. It would take them years to produce it. And we will absolutely attack. Y en concreto vamos a atacar esos sitios nucleares, sin dudas. The new site that they're talking about. I mean, how about Este these people? nuevo sitio del cual están hablando, todo esto en referencia, una vez más, a esta central nuclear o centro nuclear, conocido una vez más como QE Kolang o Monte Kolang, completamente fortificado e inaccesible para las Fuerzas Armadas estadounidenses. They're in this because of nuclear weapons that they're trying to Se metieron- possibly reconstitute. Se metieron en esto por las armas nucleares y ahora están intentando reconstruir todo esto pasivamente. We'll En hit este that sitio. site. Any site where they're even thinking about nuclear, we'll be hitting it very, very powerfully. Cualquier sitio nuclear que estén construyendo lo vamos a destruir No. por completo. Nobody knows, except the Iranians, the damage that we've done to them. Bueno, nadie sabe tanto como los iraníes cuánto los hemos dañado, bueno, y todas las peroratas habituales de Trump. Estimado Fernando, a la vez de todo esto, estas imágenes, el día de hoy, con Sí. Donald Trump A ver, participando en la ¿dónde está recepción. que no le veo a Trump? Trump aquí en el inicio, ahí por primera Ah, esta vez ahí, sin ya lo veo, ya lo sin veo. el gorrito. Sí, la gorra roja del como la maga. vez Hemos pasada. avanzado. Efectivamente, recibiendo a los confirmados 3 o 4, pero según todos los medios, muchos más, soldados estadounidenses fallecidos después de los devastadores ataques iraníes contra la base en Jordania, la base de ese nombre árabe raro, Bueno, tienen dos. Una de ellas. Muwafaq Salti, es el nombre de la base, mil disculpas. Imágenes también el día de hoy difundidas por distintos medios de el tremendo daño sufrido por las distintas bases estadounidenses atacadas por Irán después de que Estados Unidos recomenzara los ataques. Recordarán la secuencia. El memorando de entendimiento establecía que determinaba que Irán realizaría la gestión del estrecho de Hormuz a partir de ahora, realizaría la administración. A pesar de ello, los estadounidenses comenzaron a despachar barcos transitando una ruta marítima por el estrecho de Hormuz distinta de la estipulada por los iraníes, cercana a las costas de Omán. Y tras muchas advertencias, los iraníes realizaron ataques contra estos barcos. Como consecuencia de eso, o justificados en eso, los estadounidenses reactivaron las hostilidades, recomenzaron las hostilidades, comenzaron a machacar cada vez más sitios en Irán, todavía ninguno en Teherán, pero sí a lo largo de toda la costa, incluso instalaciones civiles como puentes, túneles, estaciones de tren, carreteras y demás. Los iraníes respondieron y en esas respuestas generaron muchísimo daño. Vamos a presentar algo sobre esto. Y ahora Trump, una vez más, frente a esta situación con soldados muertos, quiere establecer la vara de la escalada más arriba. Ya no solo amenazas contra puentes y túneles, carreteras y demás, y centrales eléctricas, por cierto, también, sino que además establecen la vara en los ataques a centros nucleares, con la posibilidad incluso de accidentes nucleares, Fernando, en el caso de un accidente, claro. de ataque contra un centro nuclear.
Con lo cual esto sí, quizás no connota exactamente lo mismo que un ataque con un arma nuclear, pero puede generar un efecto bastante parecido. ¿Qué situación, qué lectura realizas, Fernando, de esta situación en cuanto a la escalada? Pues a ver, lo primero, Trump es muy cansino, pero muy cansino, para empezar. Es decir, que se invente otra cosa, porque es que no lleva contando la misma película desde ya cerca de 5 meses, lo de que si vamos a acabar con el programa nuclear iraní, aquel con el que habían acabado en la guerra de los 12 días el año pasado, pero bueno, pues han acabado ya con el programa nuclear iraní por lo menos 25 veces en estos casi 5 meses de guerra. Para luego, evidentemente, desmentirlo, decirle no, pero no hemos acabado del todo y tal. Pues estos iraníes son muy tenaces y son terriblemente astutos y lo esconden debajo de montañas. Es decir, es cansino. Mira, invéntate otra cosa. Invéntate que, por ejemplo, que en vez de armas nucleares también tienen, pues yo qué sé, armas láser teledirigidas con capacidad para destruir el mundo. Me da igual, pero cuenta otra cosa, que es cansino ya. Es decir, aburre. Esto es lo primero. Luego, lo segundo es que siempre repetición de lo mismo. Bueno, vamos a atacar su industria eléctrica. Si ya sabes, si te lo han vuelto a decir, además, los iraníes hace poco, creo que hoy mismo, ayer, es decir, si tú atacas nuestras industrias eléctricas, energéticas y tal, pues ya sabes lo que le va a pasar a tus aliados de la región. No va a quedar ni uno. Si es que lo han vuelto a repetir. Diciendo, mira, pues si es que esto ya es conocido. O sea, no... Y luego lo de la famosa montaña esta, ¿no? Dice, vamos a ver. Estados Unidos no tiene capacidad para poder destruir una montaña que es de granito, cuyos túneles e instalaciones subterráneas están a más de 100 metros de profundidad. O sea, olvídate de las GBU-57, lo que eran. Nada. Solo tiene una forma de hacerlo. Solo una. Y aún así habría que ver, porque la información que tenemos de esta montaña pues es muy escasa, lógicamente. Los iraníes no van por ahí dando información sobre sus instalaciones secretas o por lo menos discretas. Con una bomba nuclear táctica, perforante, pero eso tiene las consecuencias que tiene. Es decir, abrir la caja de Pandora. Pero por lo demás, si no utilizan una bomba nuclear táctica para destruirlo, no pueden destruirlo. O sea, pueden hacer paripé, como hicieron en el 2025 en la guerra de los 12 días. Pueden lanzar ahí unas bombas y decir, venga, ya las hemos destruido. Bueno, vale, no habéis destruido nada. Como mucho podéis destruir, como se ha visto ya muchas veces en este tipo de instalaciones, ahí se puede ver las entradas. Bueno, pues sí, puede bombardear esa entrada y destruir las entradas. Pero esas entradas se reabren con bastante rapidez. Ya lo han hecho los iraníes varias veces en varias de sus instalaciones subterráneas. Es decir, que esto no es un gran problema para los iraníes. A partir de ahí, pues tú me dirás, ¿qué opción te queda? De las disparatadas, pues todas son disparatadas. Venga, mandamos allí fuerzas de operaciones especiales en una operación aerotransportada, tal, sí, tan exitosa como la famosa de Isfahán, es decir, pero ahí no tendrías que mandar miles. Un disparate, en medio de mar de Irán, es decir, una cosa sin pies ni cabeza. Luego todo esto es hablar por hablar y porque tiene que tener entretenido a los grandes medios de comunicación contando cosas, mantener el foco sobre sí mismo, pero es una guerra de la que no tiene salida. Más allá de reconocer, vale, de diferentes maneras la derrota e irse de allí. Pero claro, es que esto no puedo hacerlo con Netanyahu allí presionándole. Luego, está ganando tiempo. Es decir, sigue ganando tiempo. Es decir, pues eso, ahora voy a bombardear. No, ya no bombardeo. Ahora vamos a negociar y vamos a refirmar el memorándum de entendimiento que nosotros incumplimos y lo vamos a renegociar. Es decir, bueno, pues esto no va a ningún lado. Está ganando tiempo. Y además, lo que estamos viendo es una demostración de impotencia. Es decir, ¿por qué está atacando lo que está atacando? Está atacando la zona costera. Es posible que, porque a ver, de Trump se puede esperar cualquier cosa. Es posible que esté, aunque no creo, pero bueno, pudiera ser, que esté ablandando el terreno en Bandar Abbas y las islas del estrecho de Hormuz
para un posible desembarco de fuerzas especiales y de marines. Pudiera ser. Para también una operación publicitaria, claro, con un coste enorme, pero bueno, pudiera llegar allí y decir, hemos reabierto el estrecho de Hormuz. Pero claro, luego tendrían que irse rápidamente porque si se quedan allí, lo que les iba a caer encima, vamos, el diluvio universal versión misiles y drones, porque desde todo Irán les puede lanzar misiles y drones a mansalva. Pues esto que estamos viendo que está haciendo, se está básicamente limitando a bombardear las zonas costeras de Irán, especialmente las que están en torno al estrecho de Hormuz, también Chabahar, algunas al norte, pero bueno, bombardeas sí la logística que va al puerto de Bandar Abbas, vale, unos puentes que como señalábamos el otro día aquí, pues bueno, no son los puentes, vamos, no es el Golden Gate, es San Francisco, es decir, son puentes que rápidamente se pueden reconstruir, como lo estamos viendo también en la guerra de Ucrania. Estos puentes pequeños son fácilmente reconstruibles, los agujeros, los boquetes que te abren en el puente, rápidamente los cierras. Quiero decir que bueno, no tiene mucho sentido. Más allá de eso, de ganar tiempo, ahora os hago unos bombardeos, tal, no sé qué, porque una de las cosas que el Pentágono ya no sabe cómo decírselo a Trump es, mire usted, presidente, que no tenemos municiones, que no hay, y usted sigue gastando. Pues hoy, por cierto, Fernando, una comparecencia. Hoy el secretario de Defensa o secretario de Guerra, Pete Hegseth, compareció en el Senado estadounidense ante los senadores y debió responder algunas preguntas, entre otras, una precisamente ligada a este sitio nuclear de QE Kolang o Monte Kolang. Aquí la respuesta del senador, si no recuerdo mal, es el senador Kennedy, uno de los senadores Kennedy. Aquí la pregunta y la respuesta. We need straight answers. Ministro o secretario, necesitamos respuestas directas. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain? ¿Tenemos la capacidad de destruir lo que sea que esté debajo de la montaña de Pickaxe? Montaña de Pickaxe llaman a este lugar, en español a veces lo llaman picado, montaña de pico, vistas mil traducciones. En concreto, a saber cómo se dirá en farsi, en persa, es decir, ni idea. Efectivamente. Bueno. Una vez más, el sitio nuclear QE Kolang debajo de esta montaña, y aquí la respuesta de Pete Hegseth. Senator, a lot of our capabilities are classified, but if any... Senador, muchas de nuestras capacidades son clasificadas. Anybody in the world can reach anything on God's green earth, it's the United States. Pero si un país del mundo puede destruir cualquier cosa en la tierra de Dios, ese país the most powerful military in the world. It's all about... es Estados Unidos y sus fuerzas armadas, las más potentes. Options and trade-offs. Se trata todo de acciones y de negociaciones. Bueno, una respuesta por la tangente, ¿no? Fernando no respondió. Bueno, si alguna fuerza armada pues, en la tierra de Dios, y bueno. Sí, vale, muy bonito. No sé cómo habrá continuado, pero si yo fuera el senador Kennedy le diría, sí, muy bonito lo que usted dice, pero usted no ha contestado mi pregunta. A mí, sí, hombre, ya sabemos que si le tiran una bomba nuclear, o dos, o tres, se cargan la montaña y medio Irán. Pero claro, a mí eso no me vale. Es decir, no. Y luego lo de recurrir, que esto es ya un clásico, lo de recurrir, no, bueno, es que nuestras capacidades militares, muchas de ellas están clasificadas, son secretas y no puedo hablar de ellas. Es que esto ya es como lo de la seguridad nacional. No puedo hablar de esto porque es un tema de seguridad nacional. O prohíbo tal cosa porque es un asunto de seguridad nacional. Venga, hombre, a estas alturas buscaros otra excusa. Es que ya digo, yo si fuera un senador, que además los senadores tienen bastante poder en Estados Unidos en todo este tema de interrogar a los diferentes altos cargos del gobierno
y que lo pueden hacer tanto públicamente como aquí, como a puerta cerrada, pues, y en las comparecencias públicas, además, es una manera de lucirte, o sea, que el senador de turno puede ir ahí a dar a saco, y más con las elecciones de medio término, pues hombre, yo machacaría. Si fuera un demócrata, machacaría a Peter Hegseth. Bueno, y un republicano, según cómo esté en su distrito electoral, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esto no es de recibo. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que a diferencia de lo que pasa en otros parlamentos y tal, una comparecencia ante el Senado, una de las peores cosas que puedes hacer es mentir, porque mentir es un delito. Es decir, mentir ante el Parlamento, el Congreso, en este caso norteamericano, es un delito, porque comparecen bajo juramento. Es decir, o sea, puedes decir un montón de cosas y no te van a hacer nada por ello, pero como te pillen diciendo una mentira, se te ha caído el pelo. Más que a mí y al presidente aún, que tiene menos pelo que yo, todo se ha dicho de paso. Bueno, pues se te cae el pelo, ¿eh? Es un delito y muy grave. Mentirle al Parlamento, con lo cual, al Congreso en este caso. Con lo cual, bueno, pues eso, es que esto que has contado PTG se dirá, oye, no sé, busca tu historia, es decir, cuéntalo de otra manera, no sé, pero esto de decir, no, si nosotros tenemos capacidades para hacer lo que nos dé la gana, porque en paso tenemos armas nucleares, no, mire usted, que es lo que más o menos viene a decir, o que se puede suponer, pues claro, sí, efectivamente. No, mire usted, vale, señor PTG, con armas convencionales, sin utilizar las fuerzas nucleares, usted tiene capacidad, Estados Unidos tiene capacidad, y no me venga con lo de los secretos, no le estamos pidiendo que revele el arma concreta, no, simplemente le estamos pidiendo que diga si ustedes pueden hacer esto sin utilizar armas nucleares. Hay que presionarle al fantoche este. A propósito de Pete Hegseth y las Fuerzas Armadas estadounidenses, presentemos primero las imágenes distribuidas o difundidas por el Comando Central estadounidense de los ataques en la 11ª oleada de ataques de Estados Unidos. Mientras la atención del mundo en otras cosas, estos están machacando y machacando todos los días desde hace prácticamente una semana, y los iraníes respondiendo con todo también, al nivel prácticamente de la primera parte de la guerra, esos 40 días al principio. Todavía quizás no tanto por la ausencia de ataques en Irán, pero por todo lo demás, terribles los ataques. Prácticamente lo que tenemos es, a diferencia de esos primeros 40 días, es que ahora los ataques sobre Irán se limitan fundamentalmente a la zona costera, pero a toda la zona costera, desde el norte a sur. Y los ataques de Irán sobre el resto se están haciendo en todas las monarquías del Golfo, también en Irak, en Jordania, que es, digamos, no es que antes no atacaran a Jordania, pero ahora la están atacando con especialmente dureza. Lo único que no han atacado todavía es Israel. Esta es la gran diferencia, por el momento. Efectivamente. De las imágenes esas, muchos analistas de inteligencia abierta presentaban esas imágenes como ataques contra señuelos, esas imágenes grises visibles ahí. Aquí la respuesta iraní, una de las tantas, esta la última. Y ahora vamos a presentar imágenes captadas por un soldado estadounidense en Jordania, precisamente la base, otra vez el nombre de la base en Jordania, Muwafaq Salti, una de las dos bases, la otra la de la Torre 22 o Tower 22, esa otra ubicada en la triple frontera entre Jordania e Irak. Déjalo en Salti, que es más fácil. Déjalo en Salti, ¿no? Que es más fácil, sí. Ahí los drones, el dron lanzando algo ahí, Miguel. Hay drones, sí. Bueno, no, eso es para despegar. El lanzador. Hay un lanzador, es decir, okay. Que luego eso lo dejan caer, simplemente. Donde los soldados... Hay drones que también pueden llevar armamento. Sí. Bueno. Aquí, Fernando, las imágenes referidas, una vez más, donde los 3 o 4 muertos confirmados estadounidenses, esos fallecidos, recibidos por Trump en el video de antes, ¿sí? En la ceremonia de recepción de los féretros mostrada en el inicio.
Atención a esto. Sí, ese es un dron de tipo Sahib. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la base, alarma, ahí un ruidito, una sirena. Un soldado recogiendo sus cosas rápidamente. La hamburguesa, De lejos. Coca-Cola. Sí, de que no. lejos. Lo importante, Sirenas. realmente importante. Este que se va corriendo al baño, porque este está cagando de miedo. Están metiendo una cosa de refugio. O eso parece. Ahí el refugio, ¿no? Sí, eso parece. Algunos en La calzoncillos. gente, algunos en calzoncillos. Sí, en gallumbos. Es decir, bueno, sí, esto es un refugio. Sí, porque además, a ver, por lo poco que se ve, por la oscuridad, parece que baja, o sea, que cae una rampa, o unas escaleras o algo, y se ve que profundiza, que baja. Ahora ya cierra la puerta. El que se haya quedado fuera es su problema. Uno ahí en medias y en calzoncillos, ¿no? O en pantalones y cortos, ahí están por lo ahí menos. metidos como en el metro, bien apretaditos, a esperar que pase las alarmas, la sirena y tal. Y sí, pero efectivamente, a alguno la ha pillado allí, pues estaría durmiendo, ya ha tenido que salir corriendo, pues como Pedro por su casa. De cualquier Hoy manera. esto, de alguna manera, naturalizado, Fernando, pero estas las tropas Sí, estadounidenses en el Golfo Pérsico, muertas de miedo en un refugio recibiendo bombazos. Claro, no, es que y además van saliendo poco a poco imágenes de las bases, bueno, de muchas bases, pero de las atacadas en Jordania, y frente a lo que nos cuentan los norteamericanos, que evidentemente mienten más que hablan, no, pues esta sí, una pequeña cosa, tal, los golpes han sido durísimos, se habla de cientos de heridos, o cientos de bajas, es decir, entendiendo por bajas un montón de cosas. Pero una baja es también un señor que se hace un corte aquí y tienen que darle de baja por 3 días. De ahí a un señor que está medio moribundo, el concepto de baja, o un señor que está muerto, también es una baja. Pero sí, se está hablando de eso. Y hangares destruidos, etcétera, que estamos viendo las fotografías. Hangares Silencio que tenían drones, absoluto, que tenían... ni claro, bromas, ahí... No, no está la cosa para bromas. Te están bombardeando como para hacer chistes. Esta la otra imagen, esta la presentamos ya la vez pasada, pero del mismo contexto, evidentemente tomada en la misma base, esta también en la misma base, por cierto. Hay la llegada de uno de los misiles y ahora la llegada del otro. Atención. Y el campeonato, fíjate. Aquí se le cae el móvil, sale corriendo. Sí, que es para que quiero. Claro. Fuerte. Claro, pero bueno, es decir, a ver, yo en esto lo tengo muy claro. Mira, eres un soldado, ya, en tanto que eres soldado, y además soldado no obligatorio, porque en Estados Unidos no existe el servicio militar obligatorio, eres un tío de contrato, o una señora de contrato, pues ya sabes a lo que te pones, hombre, no te estás apuntando al cuerpo de bomberos, te estás apuntando al ejército norteamericano, que encima tampoco hay que ser un genio para saber que va de guerra en guerra y a veces las tira a pares. Luego tienes amplísimas posibilidades de que te pase esto o cosas parecidas. Es decir, que yo con estas cosas digo, bueno, están cayendo, pobrecillos, bueno, pues no te aquí apuntes las imágenes del soldado mismo en la ataque potencia imperial. desde un poco más lejos, con los Patriot ascendiendo infructuosamente, y ahí la llegada del primer misil balístico y ahí el segundo. Recién en la imagen anterior presentábamos, bueno, la explosión esa, la del segundo desde mucho más cerca, pero aquí visible desde más lejos la llegada de esos dos misiles sin ninguna posibilidad de intercepción. Una de las cosas que se está viendo, Ezequiel, es que, acuérdate, al principio de la guerra,
que veíamos tanto en Israel como en la monarquía del Golfo disparar ahí a mansalva misiles interceptores de los misiles iraníes y tal, los Patriot, los Tajat ya no están, ¿eh? Si te fijas, ya no soy hablar de ellos. Los Tajat, los Patriot, los Arrow, todo. Y últimamente lo que estamos viendo es que prácticamente en la zona ahora mismo donde está el conflicto, desde Jordania a las monarquías del Golfo, cuando atacan Kuwait, cuando atacan todos sitios, prácticamente o disparan muy poquitos, a veces ni disparan. Se les ha acabado la munición. Imágenes estimado de los daños, además de estas imágenes tomadas por los propios soldados. Sí, sí. Por aquí, atención, ups, cargando en este momento, ahora sí, eso. Un radar. Esta la base Ahmed Al-Yaber en Kuwait, con un radar de alerta temprana, estos carísimos. Abajo a la izquierda las imágenes tomadas y arriba a la derecha una reconstrucción con inteligencia artificial. Completamente destruido el radomo, en este caso. No, y todo, a ver, esto no tiene ya por aquí ninguna. Más bases de hangares, estos hangares de helicópteros y de aviones, todos destruidos. Ahí visibles los aviones estacionados en la parte inferior, también destruidos. Por aquí más imágenes. En este caso, las barracas, los lugares los alojamientos de los soldados, con muchos destruidos, posiblemente a partir de estos ataques, los fallecidos. Heridos, que como siempre Estados Unidos tiende, no solo ellos, pero tiende a ocultarlos de mil maneras. Para colmo, Fernando, según las informaciones recopiladas por ahí, en estas dos bases, la de Jordania y la de Kuwait, habían conglomerado a los soldados y al equipamiento retirado de las bases atacadas en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, como los estaban machacando. ¿Cuál es la decisión? Bueno, todo eso concentrado lo más lejos posible en unas pocas bases bien defendidas. Y a partir de entonces acometieron los iraníes tanto Jordania como Kuwait y generaron un desastre, incluso con supuestamente muchos aviones y drones y helicópteros destruidos, todo esto oculto, pero los hangares bien visibles destruidos por completo, con lo cual su contenido, sus aviones adentro, también. Ya no vale que nos digan, no, si estaban vacíos, hombre, uno puede, pero ya cuando te están mostrando muchos, lo de que estaban vacíos no cuela. ¿Cuándo Israel? Que ha podido comprobar por los expertos, drones, helicópteros, efectivamente. Sí. Costos, una barbaridad. Es decir, había que saber, pero un disparate. De hecho, se está hablando ya de que, a ver, una cosa es la cifra oficial que da el señor Petejetse, que habla de 30.000 millones que se han gastado en la guerra. Esto no se lo cree ni él en sus mejores fantasías, cuando duerme. La contabilidad, digamos, más real, dada incluso por los propios medios norteamericanos, es decir, como la CNN, Washington Post, New York Times, todos estos, nada sospechosos de pro-iraníes, es que por lo menos 100.000 millones, que no es lo mismo que 30.000. Y de hecho, una de las cosas que está diciendo Petejetse es que, y Trump, es que, dado la magnitud de la guerra contra Irán, pues que necesitan aumentar el presupuesto de defensa, que no les da. Es decir, que esto se está llevando un dinero por delante que no estaba presupuestado y que les aumenten el presupuesto en una pequeña cuantía de unos pocos dólares, vamos, 200.000 millones que pide. Añadidos, además de todo lo que tiene. No, que le hacen falta otros 200.000 millones más solo para la guerra de Irán. Y no ha terminado, que esto todavía tiene bastante recorrido. Todos contagiados el virus de Zelensky, estimado Fernando. A propósito, imágenes de hace segundos distribuidas en canales de Telegram. Esta es la base estadounidense, la base militar estadounidense en Erbil, con disparos de fuego antiaéreo contra drones iraníes. Los iraníes atacando ahora aquí. Y por aquí otra imagen también de último momento, más ataques en Jordania, esto de recién, así que esto todavía ni siquiera en la prensa. Más impactos ahí, de misiles en Jordania.
Incluso un Ecuador. puntito. Sí, no, pero incluso un puntito amarillo. Ese puntito amarillo, Sí, acompáñenlo abajo. Ahí se ve. Descendiendo y Sí, pumba. pum. No, la base la están machacando, porque es que ahora mismo ya las del Golfo están muy machacadas. Digamos, la que estaba mejor, con diferencia, era la de Jordania. Bueno, pues lo que están haciendo es romper la base de avanzada que tienen más importante, quitando las saudíes. Pero las saudíes es un caso especial, porque los iraníes están ahí por debajo cuerda intentando que los saudíes se desmarquen de la coalición. Y para eso están también ahí metidos los pakistaníes, los turcos y tal, que están, bueno, junto con los saudíes también moviendo la cosa. Entonces, si te fijas, los iraníes apenas han atacado a los saudíes en esta etapa de la guerra. Se están centrando en el resto de las monarquías del Golfo, Cuba, en Irak atacan todos los días, pero ahí atacan, aparte de una base que tienen en Erbil o cerca de Erbil, los norteamericanos atacan a los kurdos iraníes que intentan el cambio de régimen, eso los está machacando, y luego Kuwait, desde Kuwait al norte, vamos bajando por todas las monarquías del Golfo, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, sobre todo se ha centrado en Kuwait, como bien señalabas, también en menor medida en Qatar, en Bahrein lo han machacado, que además es una isla pequeñita, o sea, tampoco da para mucho. Pues la base de la quinta flota está hecha una ruina. Y sobre todo ahora se está intentando mucho también en Jordania. ¿Por qué? Porque es que ya no tienen mucho más. Entonces, ¿qué es lo que les está quedando a los norteamericanos como bases operativas o plenamente operativas para poder atacar a los iraníes? Israel. Las bases en Israel. Que se están utilizando, Que eso quede claro. Una cosa es que Israel como tal no está atacando, otra cosa es que los norteamericanos no estén usando la base de Israel para hacer ataques contra Irán, como están utilizando los portaaviones, como están utilizando muchas cosas. ¿Por qué no comienza Irán los ataques contra Israel en este momento, Fernando, y cuándo los comenzarán? ¿Tu opinión? Yo creo, porque además eso lo dice el Corán, quiero decir que lo de la reciprocidad, un poco lo de ojo por ojo, es decir, bueno, si no te atacan, pues tú no atacas, y si te atacan, tú tienes que responder de manera equivalente. Entonces, que me atacáis, ya lo han dicho además muchas veces, o sea, que esto no es novedad. Si me atacáis las centrales eléctricas, bueno, pues ataco las vuestras centrales eléctricas. Que me atacáis los sistemas de agua, pues las desalinizadoras. En el caso de Irán tiene pocas porque Irán se suministra de agua de muchas maneras y su industria de desalinización de agua es un 2, un 3% de toda el agua potable que se genera en Irán, con lo cual a ellos les da absolutamente igual. Los que sí dependen absolutamente son la monarquía del Golfo de Israel. De hecho, Kuwait ya ha sido atacado. Ayer mismo ponía unas imágenes, por ejemplo, de unos camiones que tú lo ves tal, claro, si no te lo cuentas, dices, ¿y estos camiones qué están haciendo aquí? Bueno, pues esos camiones son, digamos, pequeñas centrales eléctricas para suministrar electricidad, porque les ha pegado un tortazo a una central eléctrica y también a una de las desalinizadoras que tienen los kuwaitíes. Con lo cual, aviso para navegantes. Y esto lo han hecho porque previamente, desde Kuwait, habían atacado una planta, como contabas tú el otro día, desalinizadora, que afecta, no sé, sí creo que era una planta desalinizadora que afectaba a decenas de miles de personas. O sea, una cosa manejable. En el sentido de que, bueno, pues vale, les tengo que suministrar a lo mejor con camiones cisterna y tal, con agua, pero es algo que puedo manejar. Cosa que no pueden hacer los kuwaitíes. Ha sido un aviso a los kuwaitíes y al resto. No, si seguís por esto, vosotros seguís con los norteamericanos y con las tonterías de Trump, que os vais a quedar sin agua. Entonces veréis qué risas. Bueno, pues eso es lo que hay. Kuwait está muy machacando, ¿eh? Sí. A propósito de ojo por ojo, diente por diente, aquí las palabras publicadas recién de Sayed Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, considerado como uno de los moderados. Sí.
en respuesta a las amenazas de Trump, tanto contra los puentes como contra las centrales eléctricas, y la última, mencionada al inicio, contra las centrales nucleares iraníes. Los centros nucleares, no necesariamente centrales nucleares productoras de energía, pero sí centros nucleares y, por ende, con la posibilidad de un accidente nuclear, en el caso de un ataque. Aquí la respuesta, nuestra doctrina de defensa es clara. Ojo por ojo. Cualquier agresión contra Irán, incluida nuestra infraestructura, obligará a una respuesta poderosa y contundente. Esto a la vista para ustedes, ¿verdad? Sí. Quienes contribuyan a dicha agresión, sea cual sea el tipo de apoyo, también serán considerados objetivos legítimos. Pues está claro. Más que clara la respuesta. Y por aquí, Fernando, también de hace un rato nada más, la respuesta del cuartel general de Qatam a la Villa, con otra advertencia. El cuartel general de la Fuerza Aérea iraní. La declaración la siguiente. El presidente estadounidense, un gobernante sin escrúpulos, criminal y asesino de niños, ha vuelto a amenazar a Irán apuntando a las infraestructuras del país. Tras la advertencia de anoche, confirmamos que el estrecho de Hormuz permanece cerrado. Si se permite el paso a algún buque, deberá hacerlo únicamente por la ruta designada y con arreglo a las condiciones anunciadas previamente. Si Estados Unidos lleva a cabo sus amenazas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán que se exporte ni una sola gota de petróleo y atacarán las infraestructuras de petróleo, gas, electricidad y otras infraestructuras económicas de toda la región. Las repetidas amenazas de Estados Unidos solo conducirán a la guerra regional más amplia y quizás aún más allá. Bueno, más claro que esto, Fernando, toda la región. No olvidemos que debido a los ataques de los saudíes contra los Houthis, aprovechando eso, ya han dicho los Houthis que el estrecho de Bab el-Mandeb está cerrado para aquellos barcos que entren o salgan con destino a Arabia Saudí. Es decir, solo Arabia Saudí por el momento. Aquí nuestro amigo Fernando. ¡Hombre! El Barbas amigo mío. El anuncio el día de ayer de Yahya Tarek, si no recuerdo mal el nombre, con su particular forma de presentar los anuncios. Básicamente, además del bloqueo aéreo anunciado unos días atrás, después de los ataques de Arabia Saudita contra el aeropuerto internacional de Sana en Yemen, aquí básicamente presenta o realiza el anuncio de el comienzo de un bloqueo naval contra Arabia Saudita. Los barcos de Arabia Saudita no pueden ya recorrer el estrecho de Bab el-Mandeb. Y en el día de hoy, 4 barcos saudíes, por cierto, provenientes de Arabia Saudita, debieron retroceder y comenzar el camino en contrario. ¿Cuán importante esto, Fernando, o solamente una advertencia? No, importantísimo, porque ahora mismo lo poco que está pudiendo salir de la región, como no se puede salir por el Golfo Pérsico, es o lo que los emiratíes, a través de una pequeña franja de tierra que da al otro lado del estrecho de Hormuz, y ahí tienen no me acuerdo el nombre, tienen una terminal para salida de petróleo y un oleoducto que lleva, y que ya fue bombardeada en su momento, con lo cual habrá que ver cómo está, pues lo que pueden sacar por ahí los emiratíes y fundamentalmente lo que sacan los saudíes del oleoducto que llaman este-oeste, es decir, que lleva una parte, no pueden sacar todo lo que tienen, una parte de lo que tienen hacia el Mar Rojo y por allí, en una terminal, lo pueden exportar. Pero pueden, me parece que, estoy hablando así de memoria, y mi memoria es un desastre, no sé si son 4 millones de barriles por día o algo así, no recuerdo bien, pero en menos de la mitad de la producción que tendría Arabia Saudí en situación normal. Entonces, bueno, claro, si lo que está llegando es lo que sale de Arabia Saudí por el Mar Rojo, si los Houthis cierran, el movimiento Ansarullah cierra el estrecho de Bab el-Mandeb, pues solo te queda una, mandarlo por el Mar Negro. Pero claro, perdón, por el Mar Negro, estoy fatal de la cabeza, mandarlo por el canal de Suez. Es decir, pero claro,
imagínate que este petróleo que va fundamentalmente a Asia tiene que hacer el siguiente magnífico recorrido. Es decir, como no puedo sacarlo por el estrecho de Bab el-Mandeb, me voy a través del canal de Suez, me meto por el Mediterráneo, salgo por Gibraltar, circunnavego África, llego a la India, vamos, esto ni los portugueses cuando descubrieron la ruta, es decir, y luego ya paso el estrecho de Malaca y llego a China, a Japón. Lo presentamos en el mapa, Fernando, porque si Sí, no, para partirte de risa. Sí, Es ya. decir, Primero, solo observemos como la jugada. Sí, otra vez puesto en alemán por el maldito Google, por alguna razón cambiando Bueno, el idioma todo el tiempo. Se más o menos se entiende. Es decir, Sí, por la IP, evidentemente. Bueno, aquí. Por un lado, aquí el estrecho de Hormuz y aquí el corte pues establecido por los iraníes a la exportación de petróleo, bueno, lógicamente de Irán, pero también de Kuwait, de Irak, de la gran mayoría del petróleo de Arabia Saudita también saliendo por aquí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, etc. Así que ya primer desastre acá. Y ahora, además de eso, los yemeníes determinan un corte aquí. Efectivamente, por aquí no pasáis. Los saudíes por aquí no pasan. Exactamente. Hoy los barcos dirigidos hacia allí y no pudieron el paso, entonces debieron retroceder. ¿Cuál entonces la vuelta al mundo, Fernando, necesaria a partir en 80 días? En 80 días, a lo Verne. Sí. Pues nada, la única que les queda es a los petroleros saudíes cruzar el canal de Suez por Egipto, recorrer todo el Mediterráneo hasta el estrecho de Gibraltar, girar hacia el sur, circunnavegando África, esto ya digo, es de traca, toda África, hasta el Cabo de Buena Esperanza, es una cosa delirante. Luego seguir, subir y ya llegar a la India, al sudeste asiático y encima si quieres llegar a China, Japón o Corea del Sur, por ejemplo, cruza el estrecho de Malaca y ya la para arriba. Esto es un disparate, obviamente. Esto supone, creo que son 10 o 15 días más que la ruta habitual, que esto es una barbaridad. Bueno, pues eso aumenta los costes, aumenta los precios, aumenta todo. Es decir, Fernando, ningún aliado de Irán por Gibraltar, porque en el caso del cierre también aquí, ahí sí que es una pena. Bueno, sí, es una pena que no, a ver, podríamos, pero, ¿no? Una idea para los iraníes, un tercer estrecho. Se acabó. Es decir, pero vamos, es más fácil. Lo que pasa es que esto supondría tener unas consecuencias terribles. Pero los iraníes, si quieren, pueden llegar a mandarle unos cuantos misiles al canal de Suez, lo bombardeas y se ha acabado. Es decir, lo que pasa es que esto ya son palabras mayores. Pero vamos, a ver, ojo, la crisis que se sigue generando, porque no ha terminado. O sea, no pensemos que la guerra esta de los primeros 40 días y entonces, bueno, y la vuelta a la guerra ahora. No, esto lo que está haciendo es agrandando la crisis económica mundial, O sea, no, que se estén poniendo parches, pues eso, de manera desesperada. Pero son parches. Es decir, cuando Estados Unidos y otros países y la Organización Internacional de la Energía cogen y dicen, bueno, vamos a liberar las reservas que tenemos. ¿Vale? Tú puedes estar liberando reservas, pero eso no es infinito. Tus reservas son limitadas. Es decir, no puedes estar durante años y años y años. No, esto llega un momento en que te quedas sin reservas. Entonces, bueno, con eso estás conteniendo los precios, tal, puedes hacer determinados movimientos. Lo que ha hecho China, que es clave. O sea, ya es la segunda vez que China, o la tercera, ya me pierdo la cuenta, de que nos salva al trasero al resto del mundo y especialmente a los occidentales. Lo hizo en el 2009. Acuérdate, cuando la crisis financiera del 2008, el 2009, que fue un año desastroso, con todos los PIBs bajando, pero en caída libre, quien tiró de la economía mundial fue China. Si China no hubiera tirado, si no hubiera asistido, bueno, ríete tú de la crisis del 29 y todas las que quieras. Se había hundido la economía mundial, ya digo, la única que tiró de la economía fue China, que creció y dada su volumen y su magnitud, hizo que el desastre fuera llevadero. Aún así hubo desastre, ya digo, cayeron
todos los PIB del mundo occidental y de buena parte de otros países, es decir, un desastre, la economía mundial. Ahora están haciendo lo mismo, es decir, están bajando su consumo de petróleo. ¿Para qué? Para que los países del sudeste asiático, países de ASEAN, países del sur de Asia, etcétera, puedan tener, porque no tienen. Es decir, el problema ya no es solo de precios, es un problema de cantidad de petróleo, tanto petróleo crudo como petróleo refinado, y esto es importante, que hay en el mundo. Es que no hay para todos ahora mismo, debido al desastre que han generado estos impresentables de los norteamericanos. Y sobre todo, están creando un problema gravísimo con el diésel, que encima, como son unos genios, los norteamericanos son una cosa que atrás tenían que darle todos los premios Nobel de física, aparte de la paz, el de química, el de medicina, todos, un genio. Al mismo tiempo que están paralizando el mercado con el tema del estrecho de Hormuz, simultáneamente están, de principio de año, con toda la presión sobre los rusos, destruyendo sus refinerías. Claro, ¿qué hacen los rusos? Pues mire usted, algo que es clave para la economía mundial, más que cualquier otro producto refinado del petróleo, que es el diésel, pues no exporto. Claro, me lo quedo, lógicamente. ¿Y qué problema tenemos? Que no hay diésel en el mundo. Y el diésel es muchísimo más importante, por ejemplo, que la gasolina. Al fin y al cabo, la gasolina fundamentalmente es coches privados. Bueno, pues, pero el diésel se utiliza en camiones, el diésel se utiliza en barcos. La mayor parte del comercio mundial se hace, el 80% en barcos, estos portacontenedores, etcétera. Aviones, que no es diésel, pero es un derivado de queroseno y tal, también está faltando. El diésel, toda la maquinaria. Si es que cualquier maquinaria, tanto industrial como agrícola, o sea, funciona con diésel. ¿Qué se creen? ¿Que los tractores y las cosechadoras van con energía eléctrica? Claro, es decir, esto es un desastre. Y entonces el diésel es la sangre del mundo actualmente, del mundo tal y como lo conocemos. Si nos quedamos sin diésel, nos vamos a la porra, tal cual. Y los chinos, gracias a esto, ellos también cortaron las exportaciones de diésel en su momento, pero sí que están reduciendo su consumo de forma drástica, brutal, para que haya más cantidad en el mercado y los precios, digamos, se mantengan. Pero claro, los chinos pueden sacrificarse durante un tiempo relativamente. Es verdad que los chinos tienen, con diferencia, las mayores reservas almacenadas del mundo, pero con diferencia, y pueden tirar también de eso, pero no pueden estar así eternamente. Pues el desastre que está generando la política exterior norteamericana es que es una cosa lo nunca visto. Es incompetencia máxima, o es que tienen un plan de estos civilino maquiavélico que somos incapaces de atisbar. Y bueno, pueden tener ahí un plan, pero es un desastre. Y este invierno lo vamos a notar, ¿eh? Aquí en Europa, yo siento por ti, Ezequiel, que hace más frío en Berlín que aquí, que en Madrid, pero yo me iría comprando, pues yo qué sé, primero una motosierra, no, que es eléctrica, un hacha para cortar leña. Y luego ya, pues algún tipo de cosa para poder allí, si no hay chimenea, pues algo para poder cocinar ahí, hacer un fuego, una fogata, porque me parece a mí, y después de las declaraciones de ayer otro día de Merz diciendo, es un genio Merz, ya sabes que es un tipo, un lumbreras, diciendo, porque claro, es que fíjese usted, tenemos un problema con el gas, porque no tenemos el gas ruso. Joder, es una cosa, solo ha necesitado 5 años para darse cuenta de que sin el gas ruso se van a la porra. Es una cosa... Para colmo, de acuerdo a Merz y a los medios alemanes, los responsables de la interrupción del gas ruso, los rusos, una cosa increíble. Sí. Destruidos por Estados Unidos y sus cómplices los gasoductos. Por cierto, antes de eso los alemanes habían determinado la interrupción del flujo del gasoducto Nord Stream 2, nunca puesto en funcionamiento, efectivamente, poco antes de su inauguración, por la amenaza de
una invasión rusa a Ucrania, ellos determinaron la suspensión de eso. Después destruido por los estadounidenses y la culpa de todos los rusos. Ahora la falta de gas ruso en Alemania por culpa de los rusos. Y Claro. Putin cada 2x3 recuerda, señores alemanes, todavía un gasoducto ahí funcional, ¿no? De los 4, 2 grandes gasoductos de ida y vuelta, cada uno compuesto por 2 tuberías. Y cuando quieran lo reactivamos. Y ustedes con gas ruso de nuevo. Y no, eso como que no he escuchado, como que... Y además cosa, te lo cuenta, es que me hace mucha gracia, te lo cuenta el tipo como si fuera un desastre natural, es que hubiera sido un terremoto. No, es que no hay gas porque, no sé, los dioses no lo permiten y tal. Y dices, pero de verdad, esta gente tiene una cara dura, en fin, no sé. Pero vamos a pasar un invierno, si queremos decirlo diplomáticamente, complicado. Si queremos decirlo con más realismo, muy jodido, hablando mal y pronto. Es decir, en Europa en general, esto que quede claro. Fernando, cambiando un poquito, varias cosas todavía pendientes, pero cambiando un poquito, no, por aquí no, la perspectiva del análisis. Sí. Aquí algo muy poco mencionado, muy poco analizado, pero para mí la clave para los conflictos futuros en Europa, esto de aquí, ahora sí. A ver. Estas imágenes de... por cierto, pausa, porque quiero presentar antes de presentar todo esto. La última vez, sin querer, nos realizamos el anuncio del estreno de la última, de la segunda parte de nuestra reacción en nuestro canal en Patreon, Demoliendo Mitos en Patreon. La segunda parte de nuestra reacción a la película 1, 2, 3, un clásico de la comedia satírica, un clásico de la comedia de la Guerra Fría, película espectacular a la cual reaccionamos Fernando y yo, grabada en 1961. ¿Por qué no aparece en la pantalla, señores de StreamYard? Ahora sí. Ahí está. Película fenomenal, tremendamente irónica contra la Guerra Fría en general, los Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania, el capitalismo, el socialismo realmente existente, verdaderamente desopilante. Por aquí un pedacito muy cortito muestra nada más. Una genialidad. Aquí, bueno, nuestra reacción. Uy, no puedo presentar mucho. Esto es justo en el momento de que por la puerta de Brandenburgo. Aquí no se puede. Ese es el problema, que aquí no se puede. Pero yo hago un pequeño spoiler solo de una escena que me encanta, de las muchas que hay. Al principio está el ayudante, digamos, del jefe de Coca-Cola allí en el Berlín de la Guerra Fría, de 1961 y tal. Y, claro, un alemán. Y en un momento determinado, porque alemán que cada vez que le llama da un taconazo, se cuadra, demostrando, digamos, sus orígenes en la Alemania de la guerra, ¿no? ¿A qué se dedicaba? Entonces le preguntan en un momento determinado, así, con ironía, James Cagney, el actor que protagoniza el presidente de Coca-Cola o el jefe de Coca-Cola en Berlín. Dice: oiga, y por cierto, usted, fulano, usted durante la guerra, ¿qué hizo? Y el tipo dice: yo trabajaba en el metro. Con que trabajaba en el metro. Y dice, y entonces todo lo que pasó y tal, dice, no, lo que pasaba en la superficie. Abajo no. Yo no me enteraba. No vi nada, no me enteré de nada. Y cada 2 minutos cuando le llama un taconazo ¿no? Cuadrado como militar. Y de hecho hay una escena que aparece otro personaje, ya no solo se cuadra, sino que levanta el brazo. Y no digo más. Es decir, devastador. O sea, no deja títere con cabeza. A propósito de alemanes a Alemania, está la planta de KNDS y de la guerra en Kassel, ciudad bien conocida por mí, posiblemente la ciudad más horrible de Alemania, donde mi doctorado, 2 años viviendo en esa ciudad. ¿Pero por qué razón la ciudad más horrible? ¿Porque no es bonita?
No, horrible porque precisamente esta ciudad Sí. de Kassel, los alrededores de Kassel bonitos, muy verdes, pero la ciudad horrible, ¿por qué? Por su destrucción total y absoluta durante la guerra, porque precisamente en Kassel que aparecían allí aparecían y aparece la industria militar alemana, por sobre todas las cosas, la industria responsable de la producción de los tanques. Por eso, ¿cuáles las 3 ciudades más destruidas de Alemania, completamente desaparecidas de la tierra, a raíz de los bombardeos extensivos? Lo llaman carpet bombing, bombardeo en alfombra, en carpeta, bueno, extensivos, ¿no? De saturación. Sí. Bueno, Berlín, lógicamente, una de las ciudades, Dresden, por su importancia Hamburgo geográfica, exactamente también, y Würzburg, y finalmente Kassel por la industria de los tanques, tanto en ese entonces como ahora. En realidad la industria, todo esto, bueno, explicado, aprendido allí viviendo 2 años en esta ciudad horrible, todo esto desciende de la industria metalúrgica alemana de finales del siglo XIX, con la Segunda Revolución Industrial y los primeros trenes alemanes construidos aquí, precisamente en una planta hoy día sede de la Universidad de Kassel. Bueno, esa industria para la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial realizó una transformación y comenzó la producción de armas desde entonces y hasta ahora. Por eso Kassel, literalmente, Fernando, desapareció del mapa. Sí. Además, sé que Hitler la frecuentaba por distintas razones, bueno, y varios comandos Y la centrales de decisión allí. la casa de posguerra, la cárcel actual, claro, está toda reconstruida y que son edificios feos. Precisamente por eso, estimado, toda la ciudad reconstruida en los primeros años 40, con muy poco dinero, principios de los 50, con unas avenidas anchísimas, con la visión de las ciudades de aquel entonces, de automóviles por todos lados, veredas o aceras muy angostas, sin un árbol, una ciudad de puro cemento, asqueroso, horrible, con la arquitectura de esos años y encima construida con poco dinero. Asquerosa la ciudad, horrible, de lo más feo de Alemania. Los alrededores lindos con bosques y demás, pero la ciudad horrible. Los propios caselanos, así lo llaman ellos, también con bromas sobre eso mismo, de qué fea nuestra ciudad. Bueno, y allí todavía la industria armamentística alemana, y hoy este señor, el posible futuro canciller de Alemania, Boris Pistorius, el ministro de Guerra, el político alemán con mejor imagen, bueno, presentó allí la decisión del gobierno alemán de realizar la adquisición del 40% del paquete accionario de esta empresa. Esta es una empresa franco-alemana y por ahora determinaron la distribución de las acciones en 20 y 20, aunque puede que recuerde mal y en realidad el 40% de participaciones en este fabricante franco-alemán. Por cierto, el productor del Leopard 2, uno de los vehículos más importantes de la industria militar alemana, del Leclerc, el tanque Leopard 2, el Leclerc, el tanque francés por excelencia. Y ahora este nuevo RCH 155, un obús móvil, un obús motorizado. Y esta es la decisión. Bueno, la estatización de una parte de la empresa en partes iguales por Francia. Pero aparentemente esto responde ya a una disputa enorme, terrible, entre franceses y alemanes por el control de esta empresa. Y ya a pesar de esta distribución en partes iguales, aparentemente ya en la regulación ya establecieron poder de veto para Alemania y reserva de tecnologías militares críticas, cosas no compartidas con los franceses. Y Fernando, querido, para mí acá comienzan las guerras del futuro en Europa, además de la guerra contra Rusia. Una vez salido Estados Unidos, la guerra entre los europeos, exactamente. ¿No? Esto Bueno, Kassel, volvemos a lo de siempre. En última instancia, que es lo que hemos hecho siempre, pelearnos entre nosotros, básicamente. Pero además he oído, corrobóramelo tú, en las nuevas declaraciones de estas que hace Merz y compañía, que
ha aceptado y están hablando con los franceses para que el paraguas nuclear francés sea compartido también con los alemanes y los alemanes tengan algo que decir en ello. Algo así. Claro, esto en ese contexto, ¿no? De, bueno, nosotros Claro. a partir de ahora, todos amigos y cubiertos por el paraguas militar francés y ante la salida de Estados Unidos, nosotros unidos. Pero por abajo, ya a las puñaladas traperas entre ellos, el obús en cuestión. Ahí, Esa sin artillería música por ahí. autopropulsada, 155 Exactamente. milímetros, o sea, es un... Con la torreta automatizada, Sí. unmanned, como la torreta automatizada, simple, operable desde adentro, sin necesidad de soldados adentro. Y Pues esto básicamente, así dicho muy a lo ya, bestia, esto ya en Ucrania, estimado, ¿eh? Esto sí, ya en Ucrania. Más de perdonen 8 los disparos expertos. por minutos. Este es lo último de lo último, carga automática de los proyectiles. Lo último de último Supongo de que la tecnología militar alemana. Tripulación 2 personas. Será, Claro, seguramente. adelante, exactamente, sí, sí. 360 grados No, de esto giro. dicho así un poco a lo bruto, ya digo, han cogido, imaginaros lo que es la torreta que gira, que es la típica torreta de un obús autopropulsado sobre un chasis con cadenas, es decir, con orugas. Bueno, pues para, yo qué sé, es decir, cómo lo han diseñado, pero es que queda muy feo. Es decir, han cogido lo que sería un vehículo de ruedas. Los vehículos de ruedas tienen menos, en principio, menos capacidad para soportar este tipo de artillería autopropulsada de gran calibre. De hecho, si os fijáis, no hay tantos. Puede disparos en movimiento. Eso es una de las características señaladas ahí. Disparos en movimiento a poca velocidad, obviamente. Hay dos two-man crew, tripulación de 2 personas en un chasis protegido, ¿no? Adelante. Y toda la parte trasera automatizada. Yo, esto no sé, a ver, ya digo, no soy experto, mecanizada. pero le veo un poco futuro a esto de meter así a lo bestia, que la desproporción. Un pedazo de torreta de artillería autopropulsada convencional, esto que hemos visto siempre, con unos chasis enormes sobre orugas, sobre cadenas, meterlo en un pequeño vehículo que sería un vehículo, o sea, estos son el tipo de chasis para vehículos de transporte de tropas, para vehículos, por ejemplo, de apoyo a la infantería, que van con cañones pequeñitos. Ahí los señuelos. Este monstruo ahí, y yo no le veo esto mucho futuro, quién sabe. Pero... de acuerdo con vos, Fernando, presentan armas de una guerra pasada, porque hoy día esto con una porquería, un cuadricóptero de porquería, y mucho más con un Lancet, bueno, en el caso de un Shahed, esto volado por los aires con apenas $10.000, $10.000, un vehículo esto con un FPV, millones de euros. Con los drones estos pequeños, cuadricópteros y tal, que le metes una granada, se los metes entre las ruedas, te lo has cargado. Y con la habilidad que tienen ya los operadores de drones, que te los meten por el agujero de una cerradura, es decir, prácticamente. Esto es lo más importante quizás, Fernando, de por qué, ante la pregunta de por qué Europa determina este camino de autodestrucción. Y aquí es bien visible que las razones estructurales de esto y por qué no solamente las clases dominantes motorizan esto, capitanean este keynesianismo militar, como llaman, este plan de desarrollo económico a partir de la industria militar, sino esto, acá. Está una planta con trabajadores, gente ganando el pan, ¿sí? Construyendo armas. Y por eso el apoyo del común de la sociedad, del conjunto de la sociedad a esto, porque esto, entre el desempleo y la aparentemente única salida de la producción de armas, los pueblos convalidan, por lo menos los pueblos europeos, la producción de armas. Y después comienzan las guerras. Esta es la historia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y probablemente de la Tercera Guerra Mundial también. Claro, ¿no? es decir, y ahí los impresentables estos. Unos países, los que sean, en este caso los europeos y tal, que se rearman, al final es que esto es así. Es decir, tienes que darle salida a este armamento. ¿Por qué los norteamericanos, el famoso complejo militar industrial,
cuando Eisenhower hace la famosa denuncia y tal, dice que esto acaba con la democracia, con todo. Porque en última instancia, esto no estamos hablando de un mercado, digamos, normal. Uno de, por ejemplo, yo qué sé, de naranjas o de melones. Los melones, o las naranjas o lo que sea, se consumen y produces otros melones. O los móviles, es decir, se te estropean, tal, no sé qué, obsolescencia programada y te compras otro. Aquí no. Es decir, aquí tenemos un bien muy particular que está hecho para la guerra, para destruir. Entonces, esto, tú no puedes estar fabricando eternamente, tienes que al final que dar salida a los stocks. ¿Y cómo se da salida a los stocks? Con una guerra. Es que no hay otra. Es que no hay Estimado, otra. ¿cuál es el valor de uno de estos obuses? Es un disparate. No sé, pero una una barbaridad. adivinanza. ¿En euros o en dólares? Recién, en euros, recién chequeado acá en la página. No lo sé. Ellos. Esto, pues no lo sé, a lo mejor $500.000 de... No, quizás mucho, de millón. ¿Uno? No, para arriba, estimado, pero para arriba sustancialmente. A ver, 5 millones de euros, unidad. Precio estimado, esto tecnología alemana, ellos con la venta de la marca Alemania, de la calidad y toda esta pavada. RCH 155, Remote Controlled Howitzer, o bus controlado remotamente, precisamente por la automatización de la torreta, eso es lo especial. Precio unitario aproximado, incluyendo vehículo, entrenamiento, repuestos y apoyo logístico, entre 14 y 16 millones de euros. ¿Escuchado eso, 16. Fernando? 16 entre 14 y millones de 16 euros. millones de euros, cada unidad, 14 y cada 16. autito de estos. Pero vamos a ver. Y la cabeza. Imaginemos, que esto es la releche, que es un vehículo estupendo. Imaginemos. Pero ¿cuántos puedes pagar de estos? Quiero decir, vamos a construir Vega. 400. Pues multiplica 16 millones por 400 y verás lo que te sale. Es decir, es que mientras tanto, los rusos o los ucranianos, me da igual, o los de Hezbollah o Irán, 400 básicamente es 6.400 millones de euros. Con 400, si uno quiere 1.000, un poquito, obviamente. Quiero decir, solo esta destruibles por unos cuadricópteros comprados en Amazon de China. De los que compras en Amazon, de verdad, que se compren en Amazon, que no hay más que ir y tal. Luego sí, hay que meterle una carga, que puede ser tal, y le pones un tambor de fibra óptica. La fibra óptica también es muy barata, es decir, y que cepillas 16 millones con algo que te ha costado, pues es que te voy a decir yo. En el caso de los cuadricópteros, pues no sé si llegarán a los 200 euros el cuadricóptero. Bueno, para arriba, lo redondeamos con un cuadricóptero en 1.000. En 1.000 lo redondeamos. En 1.000, ya, eso es tremendo. Y luego le pones la granada y tal, pues a lo mejor que te cueste 2.000 euros todo. Es un disparate. Quiero decir, o sea, es que están, pues lo que tú dices, primero el negocio, ¿qué más da si esto es útil o es inútil? Eso es lo de menos. La cuestión es vender. Y luego, pues una gente con mentalidad de un concepto de la guerra del siglo XX, no del siglo XXI. Bueno, pues así nos va, claro, en todos los aspectos. Estimado. Por cierto, mañana nosotros aquí nuevamente en una charla, en una conversación junto con Leila Vitar, quien ya nos acompañó dos o 3 semanas atrás, conductora de un programa en YouTube muy interesante llamado Séptimo Piso. Nos va a acompañar ella mañana con el foco en Ucrania, Ucrania, Rusia y Europa, por sobre todas las cosas. Leila Vitar mañana por aquí. Leila Vitar, ese es su nombre, mañana por aquí. Así que acompáñennos. Sobre el final, estimado, esto va a generar, como siempre, la censura, polémica. Pero sí, no, la censura, porque, bueno, siempre estas cosas. Esta es la imagen y a mí personalmente no me congratula en absoluto la muerte de nadie, menos de una chica joven. Una de las soldadas o soldados fallecidos, soldada fallecida, bueno. La soldado fallecida ayer, de nombre, para colmo, de origen hispánico, latino, su nombre,
Isabela González, 19 años, ¿no? Muerta por los hijos de su madre responsables de la guerra, ¿no? Mandada a la muerte. Y los iraníes, ni cortos ni perezosos, con esto, pero publicado recién. Atención. A ver. Quitando esto de aquí. Ahora sí, estimado. Que luego. Esta- Happy birthday. Quita la Happy música. birthday. Sí, porque Ah, esto es el cumpleaños, Fernando. Esto no. Mania. ¡Oh! Hostia, se la lleva el desgraciado de Trump. Te ordenan morir por Israel. La chica celebrando su cumpleaños de 19 añitos, ¿no? Y de repente, llegado Happy birthday. Trump diciendo feliz cumpleaños, con Pete detrás. Jordania, ¿qué cosa hay puesta? Jordania. 120.000 kilómetros lejos. Jordania a 120.000 kilómetros, como una especie de carta o de pasaje de avión, ¿no? Como de ticket de avión. Bueno, mira, te vas a ir a la porra, a un sitio lejísimo. Exactamente. Adiós, y encima comida a la torta y la chica fallecida. Se la llevan a rastras, Bueno. se llevan ahí, Sí, con los pies. sí. Propaganda de guerra iraní, más que buena, ¿no? Más Sí, que buena. pero a ver, yo en esto ya lo digo, es decir, a ver, yo no quiero que se muera nadie, menos la gente joven que tenía toda la vida por delante, pero cuando uno se apunta en un ejército que es profesional, es decir, que no es que te lleven, que no es que dices, es que tengo que hacer el servicio militar, es obligatorio y no me queda otra. Pero cuando tú te apuntas voluntariamente a un ejército, es decir, un trabajo por el que te pagan y sabes además que tu ejército no es el ejército de Suiza, que, digo, a ver, por decir algo, es decir, que no va a ninguna guerra, sino que te estás apuntando al ejército que más guerras, y esto es algo obvio, tiene en los últimos años y que ahora mismo está en guerra y que el año pasado estaba en guerra y que no ha parado desde 2001 de estar en guerra, pues ya sabes a lo que te pones. Yo Sin entiendo dudas, que... Claro, es decir, sin duda, completamente de acuerdo. hay una responsabilidad personal. Sí, exactamente. Y por lo general, gente más bien Gente, de las clases claro. populares, jóvenes, como Jóvenes, bueno, es latinos, una forma de lo que llaman de afroamericanos, ascenso. es decir, gente de Exactamente. etnia negra, es decir, Exactamente. los hijos de Trump no van, ni los de Exacto. Pete Esta es la Hegseth, única los forma de esta ¿no? gente, Claro. gente de un empleo regular, más o menos bien remunerado, con seguridad social, todo lo demás precario, Pero, todas las opciones para esta gente precarias. Entonces, la única forma de obtención de un empleo digno, en última instancia, esta barbaridad. Lo cual con esto no los exonera de responsabilidad, no quiero realizar una justificación ni mucho menos, simplemente una caracterización del contexto y que los verdaderos malvados acá aparecen esos mucho nunca más van. arriba, aparecen mucho más. Claro, esos nunca van, quiero decir, esos ni ellos, ni sus hijos, no, esos nunca van. Por cierto, a propósito, y esto sí, que acá, bueno, esto... estas las imágenes del día de ayer de un nuevo funeral por las chicas, los niños en Minab. ¿Por qué un nuevo? Porque todavía muchos, si no recuerdo mal, 74 restos todavía carecían de identificación. Debieron realizar análisis de ADN y ayer determinaron, bueno, hace unos días determinaron la existencia de restos de 74 restos de 55 niños, y entonces enterrados estos restos ahí, bueno, las imágenes terribles de los padres ahí con los restos de sus hijitos, de los pedazos de sus hijitos irreconocibles. Por ahí viste una imagen desde un dron en el momento en el cual acomodan no los cuerpitos, sino las mortajas. Sí, A ver, por aquí. los ataúdes, digamos, envueltos en la bandera iraní. Por aquí, estas son unas imágenes fuertes.
con sensibilidad. Esas las pequeñas mortajitas de estos pedacitos. Aquí bueno, una relación distinta con los restos, con los cuerpos en la cultura islámica. Como que no los pueden abandonar los pedacitos de... Bueno, no lo presento más puesto realmente. No, porque a ver, además de la cultura censura, islámica, ¿no? Pero sí. bueno. En principio, si hay en un caso de muerte natural, normal y tal, pues inmediatamente que fallece la persona hay que enterrarla y se les entierra, aunque puedan llevarlo en un ataúd y tal, pero se les entierra amortajados y tal, y bueno, pues pero vamos, pero es que yo lo entiendo y hay gente muy sensible y tal, pero y aquí además encima que ni nos dejan, o sea, que, con lo cual ese dilema no se puede dar. Pero yo ahora, en el curso que he terminado, el último día me lo pensé mucho y puse una imagen muy dura, extremadamente dura de la guerra, en este caso de la guerra de Ucrania. Y lo advertí, es decir, bueno, ahora voy a poner un vídeo cortito para la gente sensible que no lo vea, porque quiero enseñar lo que es la guerra. Es decir, la guerra no es Hollywood, la guerra no es salvar al soldado Ryan, es decir, la guerra no es lo que nos cuentan en Netflix, ni lo que nos cuenta Trump, esto es mentira, ni los grandes medios de comunicación. La guerra es algo terrible, durísimo. Y solo teniendo conciencia de lo terrible que es, de esa dureza, es cómo podemos empezar a darnos cuenta del mundo en el que vivimos. Y puse una imagen, solo digo esto, en la cual se veía cómo estos drones estaban bombardeando a unos soldados y se ve, por ejemplo, imágenes de un soldado, entre otros, que ha perdido varias extremidades y se ven las extremidades cortadas y se ve cómo le cae el dron. Yo sé que esto es muy duro de ver, pero si no, al final, ese realismo en el buen sentido de la palabra, es decir, demostrar la realidad de lo que realmente pasa en una guerra, que no es el Hollywood, y sobre todo para el mundo, especialmente europeo, que no estamos acostumbrados a las guerras, porque no hemos tenido una guerra, quitando el caso de la antigua Yugoslavia, no hemos tenido una guerra en Europa hasta ahora, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces vivimos en unos mundos de yuppie donde nos pensamos que la guerra es, pues no sé, lo que vemos en el cine. Y no. Es otra cosa muy distinta. Y bueno, aquí en este caso, como ese dilema no existe, pues no podemos ponerlo. Es decir, no nos dejan. Y como no nos dejan, este tipo de dilemas sí existen. ¿En dónde? Pues en Patreon. Donde ahí sí que podemos ya decidimos nosotros, Ezequiel, conmigo y tal, y decimos, bueno, pues ponemos esto o no. Pero ya no nos censuran. Ya somos nosotros los que decimos, vamos a poner esto, aquello, lo demás allá, o vamos a contar esto o esto otro. Pero esto solo podemos hacer en, pues eso, sitios como Patreon. Patreon aquí. El enlace abajo en la cajita de comentarios. Estimado, vamos a redondear aquí. Yo mal de la salud. Por cierto, Fernando ya ha felicitado personalmente ahora en público a todos los demoledores y demolidoras españoles y españolas. Felicitaciones por el Campeonato del Mundo. Ganado en buena ley, un partidazo de España, sin chances para Argentina. Así que bien ganado y merecida la Copa hasta dentro de 4 años la revancha probablemente, o no, pero algún otro país. Aquí hasta entonces tanto tiempo. De aquí hasta 4 años, anda que no queda. Pueden pasar muchas cosas. También en el tema de, bueno, lo mejor ahora mismo del post, ya de una vez terminado el partido, la final y tal, por el momento una de las cosas mejores que he oído es que Trump ha dicho, Infantino, el próximo secretario general de Naciones Unidas. Claro, pero por supuesto. Es una cosa genial. Digo, es una cosa. Y Trump, colgado de la foto, quería acompañar los festejos de España, una cosa patética. Ahí los chicos saltando con el trofeo, los muchachos del equipo español, y él como figuretti ahí pegadito. No, quería meterse la foto en medio. Sí. Tuvieron que sacar. El terror. Le tuvieron que sacar. El mismo Infantino le tuvo que decir, y un jugador español dijo, no, pues, yo qué sé, algo así como, vaya usted para allá, hacia el extremo. Es decir, estimado Fernando, nosotros nuevamente por aquí el domingo. Un abrazo a todos los demoledores, nuevamente el saludo. Mañana Leila Vitar, el viernes Juan Antonio Aguilar y Fernando nuevamente por aquí conmigo el día domingo. Adiós, estimado. Venga, hasta luego.